es para todos. Y muchas veces nosotros no somos conscientes, o no se nos ha enseñado, o no estamos interesados en la santidad. Pero mira, como el Señor en este día nos habla a ti y a mí sobre los dones de santificación. Y son los mismos dones de Jesús, con que Jesús se movía. Son los mismos dones que Él imparte en nosotros, que el Espíritu Santo nos da también a nosotros. En todo su ministerio de Jesús, si nosotros ponemos interés en los evangelios, podemos mirar con la sabiduría que Jesús se movía en cada momento de su vida, incluso en los momentos de la crucifixión. Eso dice el chavo, eso. Crucifixión. Incluso en esos momentos, en los momentos de su pasión, en cada etapa de su vida, Jesús mostró esa sabiduría, hablaba con sabiduría. Y es un regalo para nosotros. Y nosotros deberíamos anhelar tener esos dones de santificación. En 1 Corintios 1:30 dice: de Él viene que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros, sabiduría de Dios, justicia y santificación y redención. La unción del Espíritu Santo produce sabiduría para el creyente que se abre a sus dones. Mira, Dios se hace sabiduría en nosotros. Nosotros, cada vez que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro ser al Señor, ustedes en esta mañana sintieron cómo el Señor tocó sus vidas, ¿verdad? Tocó sus corazones. Hubo algo que pasó adentro y es Dios mismo en nosotros. Qué grande y poderoso es la sabiduría de Dios, que Él viene y se hace uno con nosotros. Se hace sabiduría en nosotros. Y la unción del Espíritu Santo, cuando nosotros nos abrimos a sus dones, empieza Él a trabajar en nosotros. El don de sabiduría nos permite saborear las cosas divinas como algo que brota de nuestro ser y nos da hambre de las cosas espirituales. Es a través de la sabiduría que toda criatura puede saborear y gustar más de Dios. No con la sabiduría que el mundo nos da o con nuestra propia sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios, con este don de santificación, podemos saborear las cosas de Dios. Podemos entrar a esos misterios de Dios, porque la sabiduría nos va enseñando. La sabiduría nos va mostrando cómo tenemos que caminar, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y muchas veces, como nos decía Silvita, ¿verdad?
yo me voy aquí, estoy sirviendo y todo eso, pero nunca buscó la sabiduría del Señor, ¿o sí? No buscó la sabiduría del Señor. Ella dirigía, hacía, mandaba y todo lo que tenía, porque era una coordinadora. Pero no buscaba la sabiduría del Señor, no buscaba eso, sino ella solamente se dirigía por lo que ella miraba, cómo se hacía, cómo les enseñaron y adelante. Y miren que no buscaba la sabiduría para que ordenara lo que se iba a hacer en su ministerio o incluso en su vida. En su vida, más abajito voy a hablar un poquito de eso. Entonces, en 1 Corintios 2, 7, 8 nos dice, sino que no hablamos una sabiduría misteriosa, escondida. No, estoy mal. Sino que hablamos de una sabiduría misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos. Mira, esta sabiduría y este don santificador nos da una sabiduría misteriosa y escondida que ya venía desde el principio con nuestro Señor. Es contraria a la sabiduría del mundo, porque esta sabiduría busca las cosas solamente espirituales, solamente las cosas que son de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros buscamos otras cosas, pero no buscamos las cosas de Dios. La sabiduría nos conduce a nuestro Creador, nos muestra que miren, les voy a hacer fácil en este día, en esta mañana les voy a compartir. Yo estaba orando por este tema y preguntaba al Señor, ¿cómo quieres que yo le hable a tu pueblo, a tu gente? ¿Qué les digo? ¿Cómo se los digo? ¿Cómo te gustaría, Espíritu Santo? Dame la sabiduría. Y orando. Y de repente, un día, cerré mis ojos y se me vino una visión, donde miraba un vaso y aparentemente el agua se le estaba echando, pero el vaso estaba volteado así, la boca estaba abajo y el agua que venía pues se iba por fuera y se iba por dentro. Y yo decía, pero ese vaso, ¿por qué está así? Y Señor, dame la sabiduría para entender lo que tú quieres decirme. La sabiduría nos va a poner en una posición, cuando nosotros la pedimos, de poder recibir la presencia del Espíritu Santo, que nos va a enseñar cómo usar esa sabiduría que viene de Dios. Que viene del Señor. Fíjate. No es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a aprender sobre la sabiduría, sino es con el Espíritu Santo. Todo con el Espíritu Santo. Él es el dador de los dones. Entonces, cuando empecé a ver esa agua que se derramaba y que no se llenaba ese vaso,
pues todo lo que el Espíritu Santo quería enseñar, muchas veces se va, es como si tiramos el agua fuera de ese recipiente y el recipiente no agarra el agua, porque muchas veces hay cosas que no hemos tratado, hay cosas, estamos bloqueados, estamos preocupados, estamos en muchas cosas, o nunca hemos oído de don de sabiduría, de santificación, y estamos en otras cosas. Pero el Espíritu Santo, yo creo que por eso hoy en este día el Señor nos sacudió, nos estiró, nos quitó la coraza, para que podamos ser ese recipiente bien puesto, en orden, para recibir lo que el Espíritu Santo tenía para nosotros. Porque a veces, día a día, no es fácil ahorita. Muchos dicen, no es fácil los tiempos que estamos viviendo. Y yo me pongo a pensar, ¿y los santos de antes? ¿Habría sido fácil su vida de ellos? Que tenían que caminar, nosotros tenemos carro. Y otras cosas, pero no vamos a meter en eso. Pero me ponía a pensar en eso. Entonces, dice la palabra del Señor que si a alguno nos falta sabiduría, que la pidamos a Dios, que nos da tan generosamente y sin echárnoslos en cara. Él nos da gratuitamente. Es para ti, es para mí. Y eso está en Santiago 1:5. Bien que lo sabes. Igual yo tengo que aprendérmela bien. Todos los días pido sabiduría. Todos los días pido sabiduría. La busco. La necesito en cada aspecto de mi vida. Tenemos que tener en cuenta y reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Quién necesita la sabiduría de Dios? ¿Quién necesita el don de santificación? La necesitamos. Porque de otra forma, mira lo que son nuestras vidas. Mira lo que ha sido nuestras vidas anteriormente. Ahora que lo conocemos, Silvita nos estaba compartiendo parte de ese testimonio, porque tiene mucho testimonio, muy profundo, muy fuerte, y un día le vamos a decir que nos los comparta. Y ella no podía absorber lo que es la sabiduría del Señor, pero se puso lista, ¿no? Es bien lista la muchacha, así como todos ustedes. Pidan la sabiduría, búsquenla, déjense encontrar por ella. Confiésale a Dios tu necesidad. Confiésale a Dios la necesidad que tienes de la sabiduría. Hay necesidad interior en cada persona sobre el don de santificación, de la sabiduría. Pídele al Padre el don de sabiduría. Pídeselo cada mañana, cada día, en tu oración, pídeselo. Conéctate con el Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo. Un día le hablo al Padre y le digo, yo no sé lo que está pasando conmigo. Y me dice, ¿qué te está pasando, Florita? Yo no escucho, yo no veo, yo no siento al Espíritu Santo. Algo está pasando en mí, no está bien eso, ya hace mucho tiempo. Y que un día estaba sentada, hoy el Padre no me dijo nada, nada más se rió. No, me dijo, sigue orando. Con Rubén no voy porque Rubén cada vez cuando voy, él me pone así en mi lugar. Y el Padre me da chance. Soy como los niños, ¿verdad? O sea, entonces, empecé a preguntarle al Señor, pues ya no siento, ya no te escucho, no te miro, no te siento. Y estaba la palabra del Señor
junto de mí. Y escuché que me dice el Espíritu Santo, pues abre la Biblia. Abre la Biblia. Ahí te hablo todos los días. Ahí te hablo en cada momento. Pero la tienes que leer. Y sí la leía, pero no leía. Leía, pero no leía. Tuve que aprender a leer. Porque a veces, sino que hablamos de una sabiduría misteriosa escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos. Ya leí. Pero tengo que aprender a leer. Y necesito sabiduría para leer. Okay. Empecé a leer y empecé a meditar. Cuando empiezas a meditar la palabra del Señor, cuando empiezas a pedir sabiduría, hay algo adentro de ti que empieza a abrirse, que empieza a moverse, que tú sabes que te habla a ti, que tú sabes que en ti Dios está haciendo cosas que tú antes ni pensabas. Se está moviendo. Porque mientras oras, si te fijas, fíjate en lo que hablas, fíjate en lo que escuchas, fíjate en lo que ves en tu interior. Y vas a ver cómo el Señor empieza mostrándote. Si hay algo que tú no entiendes, dile al Señor, no entiendo, necesito sabiduría. Y el Señor dice que a todo el que se la pida, se la dará. Es lo que dice, generosamente. Si necesitamos, vamos a pedírselas al Señor, que nos los da todo. Gracias. Gratis. Y no nos echa en cara, nos los regala. En Eclesiásticos 51:13 dice, se busca en oración la sabiduría. Me encantan esas cartas de Salomón. Empezaba a leer todo sobre la sabiduría. Es una delicia para tu alma leer ese libro. Y dice allí, cuando aún era joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en oración. ¿Dónde dice que la buscó? En oración. Para mí, cada vez que nosotros nos disponemos y nos ponemos en oración, nos ponemos en esa intimidad con el Señor, hay un mundo espiritualmente que se abre, desconocido para el hombre carnal, pero dulce y conocido por el hombre sabio, por el hombre sensato, por el hombre que ora y que busca al Señor, hombre o mujer sensato. No podemos tener el don de santificación, de sabiduría, si no lo buscamos en oración. Si no tenemos la intimidad con el Señor. De otra forma, sería la sabiduría del mundo, la que está rigiendo el mundo ahorita. Entonces tenemos que tener una intimidad con el Señor y buscar en esa intimidad de oración la sabiduría. Y ahí se nos va a dar, ahí se nos va a enseñar, ahí va a inundar nuestra alma. Pero tenemos que buscarla sinceramente y en oración. No podemos decir después oro. Lo que es tu prioridad en la mañana, ese es tu Señor, ese es tu Dios, eso es lo que te rige. Piensa un poquito, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? ¿Con qué pensamiento te levantas?
con Dios. Seamos sinceros con nosotros mismos, ¿eh? No me digan, con nosotros mismos. Seamos sinceros. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que rige nuestro ser? Porque cuando es el Señor, entonces Él nos va a enseñar todo. Y desde que nosotros nos ponemos en oración, todo tu día te rinde, porque sabiamente puedes tomar decisiones, no solamente espirituales, sino las decisiones que tienes que tomar en tu hogar como madre, como padre, como esposa, como esposo, como hijo, como hija. Decisiones que muchas veces tienes que tomar en tu trabajo o en el mundo en donde tú te rodeas. De allí, de tu intimidad con el Señor, fluye todo. ¿Cuántas veces no buscamos la sabiduría del Señor y nos metemos en cada broncas? ¿Sí o no? ¿Quién se ha metido en broncas por no meterse, por no buscar la sabiduría del Señor? ¿Quién no? Chíspale, yo me quiero esconder acá abajo, pero pues no hay dónde esconderse. En muchas broncas, en muchas cosas nos metemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa, le puedo decir ¿cómo se dice? Ándale, esa fidelidad de oración con el Señor. A lo mejor ustedes sí, pero ¿saben qué? Les voy a confesar, yo a veces fallo también. A veces está muy buena mi cama y mi cobija. Hasta que me vomita mi cama me levanto. Se oye feo, ¿verdad? Pero pecado de Doña Flora. Pero cuando le digo al Señor, Señor, ayúdame a hacerte fiel, a hacerte fiel. Cuando nosotros somos fieles al Señor, mira, son tesoros que se abren. Tesoros que se abren. Porque allí se te va a mostrar cosas que tú ni imaginabas. Un día me habló Silvia y me estaba diciendo, estamos compartiendo, y le dije, algo me estaba diciendo ella, sentía en esta mañana, Flora, mi corazón, me dice, que estaba palpitando, que estaba ansioso, me dice ella, estaba muy ansioso. Y le dije, ¿y qué era? Pues me puse a orar, dice. Y no, pues todavía no sé qué es. Le digo, ¿sabes lo que me gusta a mí del Señor? Le digo así. Y lo dice su palabra. No me pregunte dónde porque no sé dónde, pero a lo mejor Rubén sí sabe. Donde dice que el Señor no hace nada sin que se lo revele a sus profetas. ¿Dónde está eso? Un día lo voy a buscar y se los digo. ¿Tú sabes? Isaías. Creo que es Isaías, no estoy segura si es Isaías. Dice, el Señor no hace nada sin revelárselo a sus profetas. Y le digo, yo creo que el Señor te quiere decir algo. Y sí, se puso a orar y era algo de su familia. Cuando tú te pones en oración y buscas el rostro del Señor y haces de tu oración lo primero del Señor, lo primero, que tu oración sea el primer resplandor de la mañana. Gánale a los pájaros. Los pájaros temprano están ahí haciendo un relajo, un ruido, todo eso. Los gallos, bien fieles, cantando ahí, ¿quién sabe qué? Su cucurqueo, como le dicen, cucurucucú. Las palomas, el sol, la aurora. Gánale a toda la naturaleza en adorar al Señor. Y yo te aseguro, te lo garantizo,
Me cortas mi oreja. Ay, no me cortas mi oreja. Me cortas mi oreja si el Señor no te habla, no se manifiesta, no te da la sabiduría si se la pides. Te la da la sabiduría si se la pides, perdón. Pero búscalo. Búscalo. No le hace que estés cansada. Levántate. Él un día a Rubén estaba diciendo, tú no sabes si quieres ir al baño y es el Señor que te levantó. ¿Te acuerdas de esa plática que diste? Pero para que estés en oración, es verdad, el Señor se vale de todo para que te levantes porque nos conoce de qué somos hechos y cómo somos. Entonces, que nos levantemos, que atendamos esa oración. Yo sé que muchos de ustedes la tienen. Señorita, Amós 3:7. El Señor no hace nada sin revelarse. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Amós 3:7. Y cualquier circunstancia de la vida, el Señor lo pone en tu corazón para que lo ores, para que lo intercedas. Y si pides sabiduría, Él te va a mostrar qué hacer y cómo hacerlo, perdón. Ahí me está picando algo. Entonces, es muy importante la oración. En oración vas a encontrar todo lo que hasta ahorita posiblemente no tengas. A lo mejor sí lo tienes todo, pero si necesitas sabiduría y necesitas los otros dones de santificación, búscalo en la oración. Cuando tú buscas sinceramente en oración al Señor, Él se deja encontrar. Y de allí, de esa oración va a fluir revelación. De ahí, de esa oración, va a surgir palabras proféticas, palabras de conocimiento, de esa intimidad. De ahí, de la oración, empieza a gustarle tanto a tu espíritu, a tu ser, la dulzura de la presencia del Señor, que empiezas a desear y a anhelar los dones de santificación. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estamos en esa intimidad, queremos ser más para el Señor. Queremos vivir más para el Señor. Y queremos ministrar a un pueblo con la sabiduría del Señor, no con nuestra sabiduría, con la sabiduría del Señor. Allí es donde la sabiduría se deja encontrar, en el rincón de tu oración, en tu intimidad. Ahí es donde la sabiduría se hace presente. Y dice en el libro de Sabiduría 6:12 hasta el 15. La sabiduría radiante e inmarcesible se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. ¿Ven? Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Y esto es lo que me gustó mucho, mucho. Quien madruga para buscarla, no se cansa, pues la encuentra, sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella
pronto se ve libre de preocupaciones. ¿Qué dijo? ¿Y quién de aquí está preocupado? ¿Quién de aquí está preocupado? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Cómo voy a pagar la renta? Pues estoy enfermo. Pues los niños, pues ya van a venir. Pues estos niños no se portan bien. Pues tengo problemas con el esposo. Tengo problemas con la esposa. Tengo problemas con los hijos. ¿Quién tiene problemas con los hijos? Nadie, ¿verdad? Qué bueno que ustedes tienen angelitos porque se necesitan angelitos. Entonces, esto es lo que me llamó la atención. Quien la desea, quien madruga para buscarla, no se cansa. Dice, no se cansa, pues la encuentra. O sea que cuando tú la estás buscando en la madrugada, en tu oración, no te cansas, sino la encuentras sentada a la puerta de tu oración. Fíjate qué importante y vitalmente es la oración. Y muchas veces la descuidamos. Que le das permiso y que le das consentimiento de que quieres crecer en intimidad, de que quieres crecer en oración, de que quieres estar a los pies del Maestro. El Espíritu Santo es fiel y Él te va a levantar y Él te va a traer ese gozo en tu corazón y el anhelo de buscar más al Señor. Y Él te va a llevar a que, si tú estás buscando la sabiduría, a que tú aprendas sobre la sabiduría, sobre ese don de la sabiduría. Y eso es lo que te va a librar, fíjate. Eso nos va a librar de tantas angustias, nos va a librar de tantas preocupaciones. Porque sí tenemos preocupaciones. Simplemente salte al freeway, que tienes que ir a manejar para ir a trabajar. Y si vas tarde, eso es tu vida física. Pero ¿qué hay de nuestra vida interior? Entonces hay un requisito para buscar la sabiduría, la oración, y madrugar para buscarla. Meditar sobre ella nos hace hombres y mujeres sensatos. Y nos enseña cómo hacer las cosas con un orden, la sabiduría. En Sabiduría 6:20 nos dice así: por lo tanto, el afán de la sabiduría nos conduce al reino. ¿Dónde nos conduce? Al reino. Y allá queremos ir, ¿verdad? Sí. ¿Y nos cuesta ir ahí? Mucho que nos cuesta. La sabiduría nos dice qué hacer, cuándo y cómo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo le preguntaba al Señor un día, ¿cómo? Nos van a reír de mí, ¿verdad?
Córtale ahí. Eso. Yo le preguntaba al Señor un día cómo ser santa. Y me quedé calladita escuchando. Y luego le dije, ¿qué no te gusta de mí, Señor? Quítalo, te doy permiso. A lo mejor ya escucharon eso antes, pero se los voy a decir. Me dice el Señor, no me gusta tu lengua. Cuando oí eso, mi lengua. ¿Y sabe lo que hice? Ignoré la palabra del Señor. Y dije, eso solamente lo estaba pensando. La ignoré. Estaba yo en oración y la ignoré. Porque yo quiero la santidad en mi vida, quiero los dones de santificación. Pero sabía que algo no está en orden, algo que no le gusta a Él. Entonces yo estaba buscando y Él me dijo, ¿qué es mi problema? La sabiduría. Ignoré la palabra, como les digo, y como a los minutos tocan a mi puerta. El Señor no se queda con nada. Vino una señora y acababa yo de pasar por una operación y me trajo una gelatina. Y me dice, se sentó y empezó a compartir conmigo. Y me dijo, ay, hermanita Flora, ¿cómo está usted? Le dije, yo estoy bien. Y de la nada empezó a compartirme de unas personas que trabajaban con ella. Y me dice, y dice la esposa del pastor. Y yo, mi oído cuando oí pastor se abrió así como quería. Dice la esposa del pastor, dice así, que ella no se va a salvar, que ella sabe que no se va a salvar. Y yo la estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la esposa del pastor? Trabajaba con ella. Dice, porque ella reconoce que tiene una lengua, que es bien chismosa, que es bien criticona, que no se le va a nadie ni nada, dice. Todo, dice, lo que ella ve está chismeando. Y miren, yo estaba sentada y empecé a sudar. No había nadie en mi casa, solo ella y yo. Y yo empecé a sudar y mi corazón. Mire, ella quería conversar y yo quería que se fuera. Ella quería conversar y yo quería que se fuera. Entonces, no buscaba la manera que se fuera. Entonces, agarré, cerré mis ojos y me hice que me estaba durmiendo para que se fuera. ¿Saben por qué? Porque yo tenía que atender eso con el Señor. Yo tenía que hablar con el Señor. Yo tenía que postrarme y arreglar eso con el Señor. ¿Me dolió? Sí, que me lo venga a decir otra persona. Pero porque no escucharlo a Él. Entonces, el Señor es así. Si tú quieres algo del Señor, también tienes que quitar aquello que impide lo que tú estás pidiendo. ¿Ok? Muchas veces tenemos que desprogramarnos de cosas que hemos permitido a nuestra mente, a nuestro cerebro, la sabiduría humana, la sabiduría de esto y lo otro, y permitirle a Él que su sabiduría nos conduzca al reino. De otra manera, ¿dónde quedamos? En Sabiduría 51:17, ya para terminar. Gracias a ella podemos progresar. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría 51:17 dice, gracias a ella podemos progresar o ir progresando.
¿Cuántos de nosotros queremos progresar espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros queremos progresar en el Espíritu del Señor? En el reino del Señor, en nuestro ministerio. Pero más importante, en nuestra propia persona. Y la sabiduría, el don de la sabiduría nos ayuda a progresar interiormente. Porque la sabiduría es, el don de la sabiduría es un don que gobierna nuestro ser. Nos gobierna espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y es parte de la unción real. Parte de la unción real. La sabiduría tiene un propósito, porque nos da entendimiento y nos da dirección en el uso de ese don en nuestra propia persona. ¿Cuántas veces nos sentimos emocionalmente tirados por un lado, por otro lado, y no podemos funcionar en nuestro ministerio, en nuestro ser como personas? Necesitamos la sabiduría. Buscamos, pedimos sabiduría, y el Señor nos da la sabiduría para saber cómo poder poner en orden esas cosas que están en nuestra mente, nuestras emociones. ¿Cuántas veces las emociones dirigen nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están acá conmigo? ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestras emociones están dirigiendo a lo que somos? Lo que las emociones quieren que seamos, no lo que Dios quiere que seamos en Él. Fíjate, necesitamos que la sabiduría nos gobierne en nuestras emociones. Necesitamos, cuántas cosas espirituales a veces se vienen también, que a veces no las entendemos, pero con la sabiduría las vas a entender si la buscas. ¿Cuántas veces cosas en tu mente vienen y te están torturando? Porque a veces vienen cosas así que nos están torturando. O algo que hicimos que no estaba bien y ahí está en tu cerebro, en tu mente. Te está acusando, Pues la sabiduría nos dice qué hacer y cómo hacerlo cuando nosotros la buscamos. Como madres, como personas de Dios, necesitamos en todo momento la sabiduría y dejarnos inundar por la sabiduría. Que sea la sabiduría que gobierna en nosotros, en todo nuestro ser, poniendo cada elemento, cada parte de nuestro ser en un orden, y que sea gobernada por el don de la sabiduría, porque todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene un propósito en esta vida. Y tienen un destino. Y necesitamos la sabiduría. Cuando algo se empieza a desordenar en nosotros, busquemos la sabiduría. Y escuchemos, porque la sabiduría nos va a decir qué hacer, cómo hacer, dónde voy a moverme, dónde no tengo que moverme, cuándo es el momento que tengo que hacer ciertos cambios en mí. Como yo, mi lengua tenía que cambiarla, ¿verdad? No le gustaba al Señor, era algo que estaba ahí que impedía en mi vida espiritual ser una mejor cristiana. Y el Señor nos habla a todos, y yo creo que en este día nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces ahorita tenemos a Rubencito, si quieren pararse y luego les
Respira. También es breve, pero... Respirar hondo y profundo para que entre toda la sabiduría. Ok, continuamos. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. Como siempre tenemos la bendición que muchas comunidades nos visitan de diferentes lugares y le doy gracias a Dios que les ha dado sabiduría para buscar al Señor y no escatimar horas y horas de manejar, ¿verdad? Sé que algunos vienen de bien lejos. Hoy no tenemos personas de Sacramento, ¿verdad? Ustedes, Tracy, a veces vienen desde Sacramento, ahora vienen de Chulo, de Peterson, de Gilroy, de San José, de Redwood City. Bendito sea Dios. Bien, pues el Señor nos ha dado este regalo maravilloso de participar con Ministerios Católicos de los Pentecostés, donde el Padre Peter es el director y como que él muy obediente al Señor nos pone la muestra de ir a llevar el Evangelio. Perdón, me estoy usando el micrófono. De ir a llevar el Evangelio a todas las naciones. Hoy anda en África. La semana que entra está en Italia. Así es de que podamos aceptar ese ejemplo, ¿verdad? De ir a llevar el mensaje del Señor. ¿Y qué tema les va a dar? Estos temas que vivimos aquí. Porque esto es lo que el Espíritu Santo ha revelado a los Pentecostés. Poder realmente luchar por la santidad. Y la santidad se consigue a través de moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Y los dones de santificación nos ayudan para eso precisamente, para moldear nuestro carácter, para cambiar nuestra lengua, ¿verdad, Florita? Y tantas otras cosas, ¿verdad? Cada quien sabe sus asuntos. Pero vamos a hablar ahora de un asunto que también es de sabiduría. Yo no lo había enfocado desde ese punto de vista. Y ahorita que estaba viviendo todo este tema de la sabiduría, dije, con razón el Señor no se equivoca. Vamos a ir a buscar a Jueces 6, 12 me parece que es. Jueces. Parece que con lentes veo un poquito mejor. Pues que esta Biblia tiene las letras bien chiquitas. ¿Tú la encontraste? Sí. Tiene la letra tan chiquita, pero tan chilis. Ok, ya estamos. Creo que ya las trae en ella. ¿Han oído hablar de Gedeón? Ok, pues precisamente de él vamos a hablar ahora. Es el Jueces 6. Vamos a irnos al 10. Para no... Vamos a irnos desde el 10. Dice, y yo os dije que yo soy el Señor vuestro Dios, y que no tuvierais miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís ahora, pero no me hicisteis caso.
Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lagar para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que hablaban nuestros antepasados cuando decían que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor. Pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. El Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego que consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vida. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. Palabra de Dios. ¿Tiene algo que ver esto con el tema de la sabiduría? Primeramente, Gedeón se sentía que no podía hacer nada, era el más pequeño, era el más pobre, no podía hacer nada. Pero ¿qué estaba haciendo? Dice que estaba cirniendo el trigo para esconderlo de sus enemigos. Muchas veces nosotros nos escondemos de nuestros enemigos. Muchas veces nos escondemos debajo de una mentira. Yo no sirvo, yo no soy nada, yo no sé nada, yo soy bien pobre, yo no puedo dar nada, yo no tengo nada, yo nomás estoy listo como el asadón, venga para acá, para allá nada. ¿Ok? Gedeón así estaba, pero vino el Señor y le habló. Y fíjense que el solo hablarle el Señor
cambió su mente tanto que yo me puse a pensar en algo. ¿Cuántos litros de harina preparó? 20 litros de harina. Ustedes son cocineras, muchas de ustedes, y tal vez algunos señores también. ¿Saben lo que significan 20 litros de harina? Es un montón. Y fue a prepararlos y a cocer un cabrito. Fíjense, él no se puso a pensar de que a lo mejor el Señor no lo iba a esperar, porque ¿cuánto dura para matar el cabrito, cocinarlo, prepararlo? Y nomás era un ángel, fíjese, un cabrito y 20 litros de harina para un ángel, para una persona nomás. O sea, se desbordó en generosidad. Y a mí me impactó cuando leí esto, porque el Señor me puso que de esto hablar ahora. Me impactó, y me impactó, ¿saben por qué? Porque Él no se puso a pensar lo que a veces creemos. No, el Señor no me espera, el Señor no me atiende, el Señor no esto. Pero Gedeón también le dijo, Dios nos ha abandonado. ¿Dónde están los milagros que hacía? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa actitud también? De que no, pues, ni para qué pedirle, al cabo el Señor ya no nos escucha. No. Y dejamos que el mundo nos arrastre. Pero ahí Él le habló la sola palabra del ángel desde el primer momento que le dijo, valiente guerrero. Te han dicho a ti, tú santo, tú santa, tú hombre de Dios, y no lo crees, ¿verdad? Como dices, ¿yo? A mí no me hablas, ¿verdad? Pero es un llamado de fe para creerle al Señor. Y Él nos espera, pero también nosotros no debemos hacerlo esperar, sino ponernos en acción. Él se puso a preparar un cabrito con 20 litros de harina. ¿Cuántas tortillas de harina se harían de eso? De 20 litros, ¿cuántas tortillas, cuántos panes se harían? Yo creo que muchos, ¿no? Y luego todo un cabrito. Santo Dios. Dice que todo eso se lo trajo en una canasta y en un recipiente el caldo. Y luego le dice al ángel, ponlo sobre la roca. Ponlo sobre la roca. Yo esto me impactó, porque ¿saben qué? Muchas veces cuando nosotros nos llaman a ser generosos, miramos a quién le vamos a dar. Ahí no. A esa persona no. A ese ministerio no. No, Él dijo, ponlo sobre la roca. Y en tu mente, en tu experiencia natural, es que puede dar una roca, nada, ¿no? Pero con el poder de Dios, dice que tocó aquellos alimentos y de la roca salió fuego que consumió las ofrendas para hacerse una ofrenda agradable a Dios. Y dice la palabra de Dios que debemos de dar con generosidad, sin calcular, porque el que da con generosidad va a recibir en abundancia. Pero también dice la palabra de Dios que tú no, o sea, que el Señor provee también la semilla para que tú la siembres. ¿Recuerda? Entonces, a mí me dio esta semana dos asuntos muy importantes. Primero, hace 8 días, en el llamado a la ofrenda, en la reunión de inglés que estuvimos aquí, yo dije, bueno, yo voy a sembrar, ¿por qué? Y sembré por un asunto, es otra cosa muy fuerte. Sembré por un asunto que he lidiado con él desde niño. Y he luchado y me ha hecho dar topes en la pared. Dije, Señor, ahora siembro yo por esto, porque ha sido algo terrible toda mi vida. Los peores errores los he cometido por esa fortaleza, por esa manera de pensar equivocada. Dije, pero siembro por esto, Señor. He tenido la semana, en ese aspecto no he tenido absolutamente
ningún problema. El Señor me liberó tan bellamente. Y el martes, me parece, fui a misa y cuando llegué yo al templo dije, Señor, yo tengo que ofrendar hoy. Pero miré y no traía suficiente para hacer la ofrenda en esa parroquia. Y el Señor vuelve a manifestarse. Saliendo de misa me dice una jovencita, mire, vi a don Simón, dice, y le mandó esto. Fue así una respuesta lindísima. Dios proveyó la semilla porque era justa la cantidad que yo quería sembrar. Así es que el Señor te provee si tú eres dócil. Pero en el momento de que tienes que ser dócil, hazle caso. Porque Él te va a proveer la semilla. Y también el Señor va a quitar cuando tú siembras con un propósito, cuyo propósito sea que te hagas más dócil al Señor y le puedas servir mejor. También el Señor va a quitar esa aspereza, esa tentación, ese mal hábito, esa manera equivocada de pensar, ese odio que puede haber en tu corazón, ese resentimiento por alguien. Va a romper la mala relación que tienes con alguien. ¿Cómo? Tú ya has hecho toda la lucha así, pero ahora falta que dejes obrar al Señor para que el Señor rompa espiritualmente aquello que no te deja ser dócil. Entonces, 3 cosas. Primero, creerle al Señor, experimentar a Dios como tú lo has experimentado hoy en oración, como nos motivaba Flora, orarle al Señor cada día por sabiduría. Segundo, confiar que Él es nuestro proveedor. Y tercero, sembrar con un propósito. ¿Por qué quieres sembrar? Que realmente sea algo que va a traer una trascendencia en tu manera de relacionarte con Dios y claro con los demás. Entonces hoy los invitamos a poner todo esto en las manos del Señor y vamos orando al Señor por sabiduría. Padre mío, te pedimos que nos des sabiduría, primeramente, Señor, para decirte sí de todo corazón y en ese sí ser obediente a todo lo que tú nos mandas cada día. Y también, mi Señor, para que en este momento nos guíes para sembrar lo que debemos sembrar, el propósito por el que debemos sembrar y también confianza para saber que tú eres nuestro proveedor, que tú mismo vas a proveer lo que necesitamos compartir con los demás, con este ministerio o con todo tu pueblo santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina eternamente. Amén.